Segunda mesa de trabajo del año 2024, es el 10 de agosto. En el orden del día, en el punto 3, tendríamos el diálogo en torno a la arquitectura desde una mirada pluriétnica y multicultural, a partir de la pregunta ¿qué es la arquitectura? Con relación a esto, estuve revisando los conocimientos adquiridos durante la maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura, pero también haciendo una reflexión desde la educación artística, en tanto derecho fundamental, y entonces por eso creé las siguientes diapositivas. La palabra arquitectura significa construcción, edificación, que de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, se define como el arte de proyectar y construir edificios y se señala sus raíces griegas y latinas, principalmente la raíz latina de archos, jefe, guía, y tecnos, tectón, constructor. Sin embargo, justamente desde una mirada pluriética y multicultural, pues habría que hacer la pregunta, ¿cómo se nombra la arquitectura en otras lenguas? ¿Cómo nombraron los aztecas sus pirámides o a la persona que construyó las pirámides? ¿Cómo nombran los wayú la persona que dirige, que guía una construcción nueva? ¿Cómo se dio la figura del arquitecto en el periodo bizantino? ¿Cómo se llamaba a la persona que dirigía la construcción de las malocas para los muiscas? ¿Cómo se llamaba? Sí, entonces, ¿cuáles son las palabras no occidentales que se utilizan para hablar de edificaciones o de la persona que construye, edifica? Esa sería la pregunta en torno a cómo se nombran esos mismos principios, pero en otras lenguas. Alcancé a revisar un poco, pero la verdad no encontré cómo se llamaba la persona que sí que dirigía la construcción de las malocas. Por ejemplo, hice, pues dado que yo soy de Bogotá y que siempre que investigo empiezo por Bogotá para poder saber un poco más de la historia de mi ciudad. Busqué varios diccionarios, pero la verdad solo encontré casa, encontré vivienda, encontré hogar, encontré otras palabras, pero no directamente arquitecto o su equivalente. Entonces, pues yo creo que justamente ahí estaría como el vacío, saber todo el lenguaje, los principios que regulan la arquitectura en otras culturas no occidentales. No sé si tienes alguna pregunta con relación a esta diapositiva. Yo tampoco busqué saber cómo se decía o cómo se nombraban en bretón, ni en lenguas ni conceptos que podrían ser de pronto distintos o justamente con una definición distinta a la europea. Seguramente que existen los equivalentes, tal vez no literal, jefe constructor, pero sí un rol o una responsabilidad social equivalente. Yo creo que debe existir. Y pues ese es justamente el gran vacío que queremos mostrar. Me parece importante entrar por la manera en que se nombran las cosas, porque justamente eso es de lo que carece la educación, sobre todo en Colombia. Nosotros difícilmente pensamos en arquitectura no occidental y pues se necesita. En esta diapositiva, justamente vinculado a los aspectos del lenguaje y las definiciones, si retomamos esa definición, nosotros podríamos muy fácilmente hacer un seguimiento, pues porque hay abundante material, hay una cantidad de referentes, de autores, de investigaciones con relación al arte de proyectar y construir edificios en Occidente. Y por eso traje a colación, en este caso, la portada del Tratado Viñola, que determinó la creación de la arquitectura, sobre todo pública, pero no exclusivamente pública, también la privada, desde 1562 hasta 1920, y ahora explicaré por qué, pero la forma en que se construye en Occidente realmente se mantuvo casi intacta, las mismas técnicas compositivas, al punto que efectivamente aquí estamos viendo una construcción
de la antigua Grecia. Y aquí tenemos en 1927 el palacio que está en Suiza, palacio administrativo. Y estamos aquí viendo también el Congreso de la República de Colombia, que fue inaugurado en 1926. Entonces estamos viendo que estos principios que se establecieron en 1562 se convirtieron en principios globales. En solo un año después, prácticamente en el mismo momento, se estaban construyendo edificaciones similares en diferentes países alrededor del mundo, debido justamente a este Tratado de Viñola, que se convirtió en la Biblia de los arquitectos formados en Occidente para trabajar los elementos arquitectónicos. Entonces, cómo se construyen edificios en Occidente ha estado siempre determinada por tratados, por escuelas, y pues efectivamente, por lo menos hasta la década de los 20, fue más o menos los mismos principios. Y lo curioso es que igual, si uno mira, bueno, no traje una imagen, pero si uno mira también estas casas o casas pequeñas, incluso existe también el uso de columnas, el uso de esos elementos en las entradas, en los jardines, en muchos lugares, y es porque justamente el arte de proyectar y construir edificios en Occidente pues fue gracias a la labor iniciada por Carlomagno en el siglo I a.C., fue exitosamente exportada a muchísimos países. Entonces, ¿qué es la arquitectura occidental? Pues está vinculada, por una parte, directamente a esta historia que tiene que ver con el Tratado Viñola y los órdenes de la antigua Grecia, pero también tiene que ver, y esta es la otra parte de la historia, con los principios que estableció Le Corbusier hacia 1920. Entonces, ¿qué pasó? En 1920, Le Corbusier comienza a escribir y a publicar. Bueno, la primera publicación se da en 1923, en este tipo de publicación que se llamaba El Espíritu Nuevo, que se publicaba pues en francés y se publicó aquí pues en Francia y pues particularmente en París. Le Corbusier admiraba por una parte la estética del aeroplano, que en ese momento estaba comenzando todas las investigaciones en torno a, no Le Corbusier, sino las otras personas estaban investigando cómo era la mejor manera de volar, cuáles eran los mejores diseños de aviones. Y pues él empieza a sentirse fascinado por la estética de los aviones, pero además empieza a reconocer o a sentirse atraído por la estética de las construcciones proyectadas por los ingenieros. Lo que quiere decir que son aquellas construcciones en donde todo está medido y la estética básicamente está determinada por la economía del material, la resistencia del material, pues en general la matemática vinculada a lo que se requiere, si es en un puente para que los carros puedan pasar, si es en la Torre Eiffel para que resistan los vientos fuertes que pasan por el campo de donde está hoy en día, y cada construcción concebida por los ingenieros. Le Corbusier señala que tiene una estética que es, digámoslo así, minimalista, y él considera que la necesidad del momento es justamente estudiar una arquitectura que no esté vinculada a la academia, que en ese momento la academia era justamente todos los arquitectos que se formaban con el Tratado Viñola. Y él concibe en 1920, y ahí está la imagen, lo que él llamaba las ciudades torres, y que considera el ideal para el hombre moderno, que garantiza un espacio de vivienda a cada persona, pero además espacios libres
para que puedan ser cultivados árboles, para que las personas puedan disfrutar de recorridos verdes. Y también que, por ejemplo, en el primer piso, a ras de suelo, estuviera toda la parte de comercio. Y eso fue lo que él imaginó en ese momento, era como su sueño, como su visión. Y 100 años más tarde, vemos 1920, Bogotá, con sus ciudades torres. Bueno, claro, no son las primeras que se construyen, lo puse el año pues para mostrar que pues efectivamente es hoy en día la forma en que se construyen muchas de las ciudades, muchos de los lugares para habitar. Pero en su momento, en 1920, era solo un sueño de Le Corbusier, quien en su publicación del Espíritu Nuevo, en el tratado, pues, es un manifiesto hacia una arquitectura, hacia 1924, él escribe diciendo que es necesario estudiar la casa universal, que es necesario estudiar la necesidad tipo, la emoción tipo, el espacio tipo, y es el primero en plantearse, y pues lo nombra así como la máquina de habitar, porque plantea la posibilidad de fusionar en un solo espacio todos los inventos que se tenían en ese momento, incluyendo el teléfono, incluyendo las redes eléctricas, incluyendo el acueducto, pues las estufas modernas, que bueno, en ese momento eran de otro tipo, pero bueno, fue el primero en plantearse qué pasaría si nosotros los arquitectos pudiéramos estudiar la casa universal y crearla. Y entonces es Le Corbusier quien establece que los elementos arquitectónicos son la luz, la sombra, el muro y el espacio. Y pues yo creo que Le Corbusier en ese momento jamás llegó a imaginar, aunque yo creo que sí lo pensó en algún momento, pero yo creo que si él se levantara de su tumba y viera cómo tuvo éxito alrededor del planeta su visión de las ciudades torres, creo que se asustaría, se moriría de un infarto, porque claro, lo que él creó es tan simple, tan económico, tan viable, tan completo para el hombre común, que pues efectivamente es el modelo más seguido alrededor del mundo. El cambio del Tratado de Viñola al Manifiesto de Le Corbusier se da en 1949 por medio de un famoso movimiento que se dio en toda Latinoamérica, la famosa quema de los Viñola, que fue básicamente cuando los arquitectos, los estudiantes de arquitectura de las escuelas alrededor del mundo occidental empezaron a entrar en contacto con el manifiesto de Le Corbusier y empezaron a traducirlo a varias lenguas, y pues el español es una de ellas. En 1949 organizaron una quema, de la cual existe registro histórico. Los estudiantes de arquitectura salían con su tratado de Viñola a quemar, diciendo que era necesario terminar con esa manera de producir arquitectura, y era importante mirar lo que Le Corbusier estaba proponiendo. Y pues es justamente por ese movimiento histórico que se da que el mundo occidental tenga como referente a Le Corbusier y sea considerado como uno de los grandes creadores del siglo XX. Es considerado un genio de la arquitectura en la historia de la humanidad. Un alto número de personas que salen de facultades de arquitectura, por lo menos hasta 1950, conocen solamente o el Tratado de Viñola o el Manifiesto de Le Corbusier, o ambos, pero no se dan cuenta que es solamente del mundo occidental y que hay otras cosas. Y entonces justamente por eso vamos a hablar de cuáles son esas otras cosas, porque pues si la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios, ¿cómo se da la construcción de edificios en otras culturas? Entonces, si bien por un lado ya acabamos de ver cuáles eran las propuestas de Le Corbusier desde el mundo occidental,
Estamos aquí con una línea del tiempo muy chiquita. Se incluyeron tres fechas que yo considero que son fundamentales para poder empezar a entender por qué la mayoría de personas solamente reconocen la arquitectura occidental como arquitectura. Una de las razones es que las primeras investigaciones de objetos, simbología, culturas y pues arquitectura no occidental, pues particularmente en Colombia, se dan hacia 1955. Es Reichel Dolmatov el primero en tratar de decir, a ver, Occidente no es lo único que existe, vamos a mirar qué es lo que han producido otras culturas, vamos a mirar cómo nombran ellos sus creaciones, vamos a mirar sus construcciones, vamos a mirar sus símbolos. Y pues él avanzó bastante en el terreno de recuperar algunas de las memorias y construcciones y creaciones de culturas no occidentales presentes en Colombia. Vinculado a eso, entonces, como consecuencia un poco del movimiento que da Reichel Dolmatov, más de escribir, pues también dictaba clases, él también participó de la creación de algunas escuelas de antropología. Entonces, hacia 1970 se da un auge investigativo acerca de las culturas no occidentales. Sin embargo, el mayor número de publicaciones en torno a qué es lo que sucede en otras culturas no occidentales se da entre 1980 y el año 2020. Y pues muy particularmente en los últimos 30 años ha habido un auge de publicaciones y de investigaciones de una gran importancia, y pues en ellas cabe señalar la publicación de Carlos Niño, que pues fue profesor de la maestría en Historia del Arte y la Arquitectura y pues dedica más de 10 años a tratar de recopilar toda la información en torno a la arquitectura no occidental. Y además, haciendo una revisión para el día de hoy, encontré una tesis de Eric Marcelo Marín Ortiz, de la maestría en Hábitat de la sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, enteramente dedicada a entender cómo se construye en el pueblo wayú. Y pues su tesis se llama Cosmogonía y Rito en la vivienda wayú. Es una tesis de 118 páginas en la que él de manera muy seria, muy riguroso, muy entregado, hace una excelente recopilación acerca de la historia de los wayú, de la simbología wayú, de las diferentes zonas territoriales, de las zonas que contienen fuentes hídricas, de los animales, del comportamiento social, de todo lo que está pues ligado a los wayú, y hace una caracterización muy detallada de lo que es la arquitectura wayú, que pues aquí en este esquema alcanzamos a ver elementos compositivos de la ranchería, que es la unidad arquitectónica básica de los wayú, que se compone de vivienda, enramada, cocina y corral. Él dice en su texto que para los wayú construir es restablecer un equilibrio entre el mundo real tangible con el espiritual, teniendo en cuenta factores mitológicos, tecnológicos, socioculturales y geográficos. Entonces, estamos aquí frente a una respuesta a la pregunta ¿qué es la arquitectura? Pero desde una cultura no occidental. Y pues si bien pues acabamos de ver cuál fue la concepción de Le Corbusier, estamos aquí frente a una concepción de arquitectura que también tiene elementos, no sé, le da importancia a los elementos, por ejemplo, de la luz y la sombra, pero es el menor de los elementos frente a factores mitológicos, tecnológicos, socioculturales y geográficos, dado que efectivamente construir la ranchería
implica una organización, o sea, digamos, para que una ranchería exista, está directamente vinculada con los permisos que se tienen sobre el uso del territorio, sobre las posibilidades que cada familia tiene, pero además sobre unas prácticas constructivas directamente ligadas al territorio. Casi todos los elementos, excepto algunas tejas que se han venido utilizando en las últimas décadas, tejas de zinc, casi todos los elementos de la arquitectura wayuu son transitorios. Quiere decir que los techos duran poco, no duran más de 10 años, que las enramadas tienen que ser cambiadas con cierta frecuencia. Pero a diferencia de las construcciones modernas, ninguno de los elementos que utiliza la cultura wayuu genera problemas ambientales, y justamente porque son elementos que están presentes en el paisaje. Ellos construyen con lo que está directamente en su entorno, y eso pues genera justamente un equilibrio ambiental y una, digamos, una cero producción de elementos contaminantes. Entonces, que pues finalmente es un poco lo que se busca en la arquitectura en los últimos años, que pues tienen nombres de bioarquitectura y bueno, tiene otros nombres, pero pues básicamente buscan exactamente lo mismo que ya vienen haciendo los wayuu desde hace más de 4.000 años. Entonces, y pues aquí yo pues señalé los wayuu, pero pues efectivamente pues habría que revisar la historia de todas las culturas, pues en nuestro caso para el proyecto de la serie de videos de Almas y Patrimonios, pues pensar justamente cuáles son las culturas colombianas, cuáles son los rituales, cuáles son las convicciones, los elementos tecnológicos vinculados a cada una de esas culturas. Eso sería con relación a los aspectos del lenguaje y definiciones. No sé si tienes algún comentario con relación a esta diapositiva. Pensaba que son, sí, son formas de construir que son milenarias, y pensaba que también en casi todas las culturas del mundo se empezó por construcciones así, ¿no? De las cuales se pueden ver vestigios o no, o qué, porque antes todo el mundo construía su casa con las cosas del entorno, con la piedra del entorno, con, sí, piedra de ríos, y todo eso se ve a través de todas las capas de, pues, de los antiguos edificios, las casas particulares u otras. Y luego se perdió por, no sé, como la mundialización y la industrialización y eso de... Pues, por las escuelas de arquitectura que... Por las escuelas de arquitectura que fueron como portavoces de otras formas, y ahora sí, desde, como decías, algunos años se retoma, sí, todo eso que se perdió con esas... construcciones que finalmente pues no son lo ideal ahora que la gente se da cuenta que estamos destruyendo todo. Global. Sí, además de eso, y que pues estamos contaminando todo, pues ya todo es contaminado, y entonces... Pues el mismo Eric Marcelo Martín en su tesis señala las reflexiones en torno a la vivienda wayuu, por ejemplo, y en general a todas las viviendas que son de culturas no occidentales, plantea muchas preguntas que están vinculadas justamente con el tema de patrimonio. Es que se trata de decirles a los wayuu que tengan que vivir así siempre porque es lo mejor, o es que se trata de, o sea, ¿de qué se trata cuando se habla de la vivienda wayuu como patrimonio? Eric Marcelo Martín señala que, pues que evidentemente las investigaciones tendientes a recuperar la memoria de los wayuu no pretenden para nada pues encasillar a que los wayuu tengan que vivir siempre así, o que sea lo máximo, o que sea bueno o que sea malo, sino que sencillamente el derecho que tienen los niños y los jóvenes wayuu a conocer su historia y a poder decidir con criterios a qué
qué le quieren dar valor con relación a su historia y cómo quieren o conservarla o transformarla, pero teniendo en cuenta justamente una clara conciencia o una información precisa con relación a de dónde proviene muchas de las cosas que hacían sus abuelos, que aún están presentes en muchos lugares de La Guajira. Entonces, además es muy interesante esto de saber o de concientizar o de sí, que la vivienda no, en ese caso, no va a durar, no sé, más de 20 años o 15 años y que habrá que hacer de nuevo. O sea, también es una concepción interesante. Lo que señala Eric Marcelo Marín es que justamente como los guayús saben que esa es la condición de sus materiales y de su vivienda, sí, hay una dinámica social y unos conocedores, sí, que permiten justamente que cuando hay que renovar la enramada de tal casa, entonces se ofrece bebida, se ofrece comida y es como una especie de fiesta en donde las personas llegan a ayudar. Sí. Porque es un conocimiento que circula. Sí, sí. De las personas, o sea, hay toda una concepción. Uno construye en parte su propia casa. Y eso es fantástico, o sea, porque ahora ¿quién en el mundo occidental construye su propia casa? Pues hay muy pocas personas y cuando la gente lo quiere hacer es como una verdadera, pues es algo que se ve como complicado construir su propia casa, o sea, porque la sociedad no está hecha, no facilita construir su propia casa. Un poco, pues bueno, hay muchos factores ligados. Bueno, para ir tratando de cerrar, yo pasaría para hablar, no sé, 5 minutos sobre los aspectos históricos vinculados al patrimonio cultural arquitectónico en tanto derecho fundamental, que justamente sería el tema central o a lo que intentaría contrarrestar, no sé, o bueno, complementar o el video del capítulo 3, porque pues hay que preguntarse realmente qué es lo que se enseña a los niños y jóvenes colombianos. Y en torno a esta pregunta, pues yo quise traer imágenes del Grupo Vigente Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia en la actividad desarrollada en la Feria Internacional del Libro, la número 20, que se desarrolló en el 2007, en el que se atendieron más de 1.400 niños. Y en ese momento, pese a que yo había hecho la maestría, pese a que había, pues la dirección del guión fue dada por María Claudia Romero, nunca nos planteamos la pregunta acerca de qué es lo que realmente se les debe enseñar a los niños y jóvenes con relación al patrimonio arquitectónico colombiano. Y pues trabajamos de una manera muy honesta la historia del patrimonio arquitectónico bogotano y pues se seleccionaron edificios arquitectónicos que son emblemáticos de los años 20, de los años 30, de los años 40, de los años 50, 60, 70, 80, 90. Y pues les hablábamos de eso a los niños y jóvenes que llegaban al stand y también les señalábamos, hay otra pancarta como esta, pero señalando los hitos arquitectónicos de la carrera séptima. El esfuerzo estuvo concentrado y pues yo creo que pues fue un bonito esfuerzo, fue muy sincero el esfuerzo de hacer que los niños y jóvenes pensaran en estos hitos arquitectónicos. Sin embargo, hay que reconocer que posiblemente esa es la única información que esos jóvenes tuvieron tal vez en ese año con relación a la arquitectura y pues que jamás
les planteamos ni siquiera la pregunta o la opción de que existiera arquitectura no occidental en Colombia, y que pues justamente eso sería lo que hace falta como complementar. La actividad que se desarrolló en ese momento estuvo vinculada a este material didáctico que, pues, después de que leíamos las pancartas con los jóvenes durante unos minutos, al final les dábamos carnet, esta especie de carnet o de ficha que pues está el anverso y el reverso de la misma pieza. Por un lado, se les invitaba a los jóvenes a reconocer la riqueza que podía estar aportando un edificio construido entre el año 1900 y el 2000, señalando esas 4 valores. Siendo un edificio construido entre el año 1900 y 2000, estoy dispuesto a dar identidad a la ciudad de Bogotá, a ser testigo de las técnicas, materiales y inventos de esa época, ayudar a recordar a los hombres que me construyeron y acoger a las generaciones futuras. Pues en particular se hicieron 8 carnets diferentes con 8 edificios distintos, particularmente de los que ya acabo de señalar en la pancarta, y pues tratábamos de generar como conciencia con respecto a la importancia de cuidar el patrimonio arquitectónico, lanzando la reflexión en torno a qué puede hacer un joven por ayudar a cuidar el patrimonio arquitectónico. Y pues señalábamos particularmente tres cosas que son muy fáciles, entre comillas, de hacer por cualquier persona, por cualquier joven de 12, 15 años, que es identificar edificios, lugares y sus características de patrimonio arquitectónico, aprender a cuidarlos y darlos a conocer, que pues son cosas que considerábamos que son nada imposibles, aunque pues dependiendo de la época pueden ser un poco complejas, porque efectivamente aprender a cuidar un edificio de patrimonio arquitectónico pues a veces pasa por el simple hecho de decir, no, aquí no voy a hacer un graffiti porque es patrimonio, y pues a veces es más urgente para un joven hacer un graffiti sobre un muro, así sea patrimonio arquitectónico, que ayudar a cuidar el patrimonio arquitectónico. Pero pues de todas formas planteábamos la posibilidad de que cada joven desde su lugar tuviese la opción de decir, no, esto es patrimonio y pues yo puedo ayudar a cuidar. No sé, ¿tienes alguna pregunta o comentario con relación a estas 2 diapositivas? Pues qué bonito, no conocía ese trabajo. Bonito. Trabajamos durante toda la Feria del Libro, de 19 de abril a 1 de mayo. Fueron días bastante. Recibíamos más de 300 niños y jóvenes al día de diferentes colegios. Eso fue en alianza con Colsubsidio. Tienen siempre un pabellón y es el pabellón educativo Colsubsidio. Entonces nos dieron 2 stands para poder hacer difusión de patrimonio, y el trabajo fue bastante intenso, y que pues justamente también constituye un antecedente de lo que quiero lograr, como cuestionar, contrarrestar o complementar con el tercer video de la serie de Almas y Patrimonios. Bueno, entonces ya para cerrar, quise retomar la frase de Le Corbusier de 1920, que pues él decía que las ciudades dichosas tienen arquitectura, pues haciendo alusión a que el arquitecto debe pensar en el habitante de la casa y en la multitud de la ciudad. Y sin embargo yo quise retomar esa misma frase, las ciudades dichosas tienen arquitectura, para hablar de la ciudad de Arhuaca, Colombia. Esta es una foto del año 2024, indicando que efectivamente sí, los arhuacos son dichosos con su arquitectura. Ellos cuidan de su arquitectura, ellos la han posicionado mundialmente y lograron bajo el gobierno de Petro que les dieran 500 hectáreas más para protección del medio ambiente, en donde justamente está esta ciudad, cuyas casas sirvieron de inspiración para nuestra casa que está
aquí y que pues hace parte de los dibujos de la serie de Almas y Patrimonio. Entonces, efectivamente, si bien la arquitectura de Le Corbusier o la arquitectura en general, la arquitectura occidental, ha sabido imponerse en una gran parte de países y ciudades, es importante, es el momento de empezar a poder reconocer que existen otras ciudades no occidentales, que existen otras formas de construir no occidentales que son tan importantes y del mismo valor o más, dependiendo de los factores que queramos revisar, que lo que ha producido Occidente, y es la razón por la cual es importante que exista el capítulo número 3 de la serie de Almas y Patrimonios, ¿cierto? Por eso es que la vamos a hacer. Es una buena conclusión y pues yo preferiría vivir en una de esas viviendas mucho más que en la torre de Le Corbusier. Qué horror. Yo hoy que veía la foto y después de 54 años de vivir en ciudades totalmente contaminadas, bueno, en el último año no he vivido en una ciudad, afortunadamente este último año la ciudad en la que vivo ya no, pues no es contaminada como las otras, pero después de plantearse todos los problemas de salud ambientales, ecológicos, que se encuentran vinculados a la ciudad occidental, yo también quisiera irme a vivir allá, a la ciudad de Arhuaca. Pero pues eso sería una invasión porque no soy Arhuaca. Ese es el problema de haber nacido en Occidente. Bueno, entonces para cerrar, se entregó la diapositiva de las fuentes de las imágenes empleadas.